Ok, es un tema muy apasionante todo este tema. Digamos que vamos a hablar primero antes que nada de la cábala en general. ¿Qué es la cábala? O cuando hablamos de cábala, ¿de qué estamos hablando? Cábala es un título que tiene la mística judía y es un gran paraguas. O sea, tiene debajo de ella muchísimas cosas, muchísimas ramas. En la antigüedad, en la época del Talmud, se dividía en dos, ¿no? Cábala, lo que se llamaba Maaseh Merkabah o Maaseh Bereshit, lo que hoy llamamos la cábala práctica y la cábala teórica. El Rabbi Aryeh Kaplan pone uno, agrega una línea más, que es la cábala meditativa. Entonces, podríamos entender, a mí me gustó lo que él definió, ¿no? De esa manera tenemos lo que es la cábala teórica, es la que nos enseña todo el desarrollo del proceso espiritual desde antes de la creación del mundo hasta el momento que vivimos hoy en día, ¿no? Es el desencadenamiento de todos los mundos, el orden que se va produciendo y todo cómo funciona en el esquema espiritual. Eso podríamos llamarlo que es la parte teórica, que abarca muchísimo. O sea, hay muchísimas cosas, hay muchísimas ramificaciones en todo eso, pero estamos hablando de una parte teórica que es la principal y la más, digamos, central del estudio. Hay otra rama que vendría a ser la parte meditativa, que es la parte en el cual se aplica lo que se estudió en su forma meditativa, entrando en distintas dimensiones, ampliando la conciencia de las personas, de la humanidad, llevándonos a otro, digamos, entendimiento de la realidad. Y tenemos, estoy diciendo todo muy resumido, ¿no? Muy, Sí, todo se puede seguir hablando, se puede expandir, además. Y tenemos el tercer punto que vendría a ser la cábala práctica. La cábala práctica, o cábala maasit, es en esencia es llevar todas esas leyes a una determinación. Podríamos decir como podemos estudiar lo que es la ley de gravedad y podemos construir aviones. O sea, son dos partes que están vinculadas. Aunque la cábala práctica tiene otra dimensión más profunda, que es el manejo, digamos, de toda esa parte teórica en una forma concreta. Tiene sus leyes, tiene su mecanismo, tiene su estudio en sí mismo, tiene todo su proceso, tiene todo, ¿cómo se llama?, su trabajo. Ahora, tenemos que entender también que la palabra Kabbalah tiene dos significados. El primer significado es de recepción, o sea, se recibió, es una sabiduría que se recibe. Principalmente en el estudio de la cábala práctica, siempre tenemos que saber de quién se recibió. O sea, quién es el maestro del maestro del maestro del maestro, o sea, dónde viene este desencadenamiento. Ya que los secretos son transmitidos de persona a persona, de maestro a alumno, y no están escritos, no están escritos. Y no solamente eso, hoy en día si hablamos de cábala práctica o lo que se dedica a esa parte más profunda, libros publicados, podemos decir 20, ¿no? Cuento con... ¿Saben qué? Les regalo 10 más, digamos 30 libros. Fíjense la biblioteca, o sea, hay más de 2000 libros, más o menos, y de ellos, o sea, no es nada. O sea, en la biblioteca, o sea, hay muchísimos más, en la biblioteca judía hay muchos más, pero estamos hablando que de uno de los temas importantes dentro de lo que es la mística judía solo hay 30. ¿Por qué? Porque la mayoría se pasaron de una forma manuscrita. Tengo, esto lo recibí de mi rabino, ¿no? De eso se llama Kabbalah, de que me dio, ¿no? También no sé si lo van a ver, ¿no? Esto es un manuscrito a ver. en el cual, bueno, enseña distintas técnicas, enseña distintas cosas, es un manuscrito. ¿Por qué? Porque toda la información y todo hoy en día están manuscritos que se van transmitiendo de maestros a alumnos, se van dando, se van cediendo, se van compartiendo y de ahí pasa parte digamos, de la información. La segunda forma de entender lo que es la palabra Kabbalah es cuando la analizamos desde el punto de vista cuando aparece en la Torá. Y en la Torá, la palabra Kabbalah viene de la raíz de Makbil, que significa algo paralelo. O sea, la Kabbalah es un lenguaje paralelo, es como cuando podemos decirlo como en química. Yo si te digo H2O,
seguro que entendés que es agua. Sabés que es H2O, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, pero ¿qué me importa a mí? O sea, ¿de qué sirve? Son dos letras, son un número. O sea, ¿qué es todo eso? No, porque si yo sé que tiene oxígeno y tiene hidrógeno, yo sé que cuando tengo peces en la pecera, ellos viven porque hay oxígeno, el agua está compuesta de oxígeno. Si ese oxígeno no existiese, sería un líquido, pero no sería agua. Entonces los peces ahí morirían, porque ellos precisan también ese oxígeno. Es una teoría mía, ¿no? Digo, capaz que viven, ¿no? Pero es en el punto de que entendamos que la cábala también es un lenguaje. Si bien a veces hay palabras que son muy afines a todos y las conocemos y demás, nos está transmitiendo un mensaje, es un lenguaje paralelo para transmitirnos toda una información que los sabios nos quisieron ir dando. Entonces, también en lo que es la cábala práctica, la parte mística o mágica de todo, digamos, el mundo místico judío también tiene su lenguaje, también tiene su transmisión y hay que entender el diálogo, hay que entender cómo funciona y cómo las cosas y todo el proceso actúa. Entonces, hay mucho para estudiar, hay mucho para desarrollar y hay muchas cosas, pero hay que gustarles, ¿no? No siempre es divertido, no es Harry Potter, no es agarrar la varita mágica y hacer trucos de magia y crear un golem y demás, no, no. Sos sentarse, estudiar, descifrar, entender, hacer, trabajar. Hay mucho trabajo, hay muchas cosas. Como todo, es un estudio que tiene un desarrollo también paralelo de la persona. No se puede venir a hacer cosas que no van a funcionar. Todo esto viene acompañado también de un proceso.